Gracias a todos los hermanos y amigos que se han conectado en esta hora, en esta plataforma del regalo de Dios. Gracias por permitirnos compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Tengan todos un feliz sábado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Compartir la verdad en momentos como estos es algo sumamente especial porque el Espíritu Santo aprovecha cada oportunidad para hablarnos al corazón, para impresionar nuestras mentes y sobre todo para buscar que mediante el estudio de la palabra nuestros corazones se preparen de una manera particular para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y día a día también sintamos esa fuerza que viene de lo alto, que viene de parte del Señor, quien continuamente, en medio de todas las actividades, en medio de todas las vicisitudes que puedan presentarse, Él nos dice: no temas, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta hora agradecemos también al Señor esta maravillosa oportunidad, porque sabemos que aunque no estamos congregados de manera física, pero nos unimos por este medio y sentimos de una u otra forma esa comunión de la que habla el salmista cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hoy queremos tratar un tema sumamente importante a la luz de la Escritura. Es el tema que hemos titulado Provisión Divina en tiempos de crisis. Y en momentos de crisis, dice la inspiración en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339, dice que es en la crisis donde se revela el carácter. O sea, cuando llega la hora de la verdad, es donde se demuestra quién es quién. Cada uno no comienza a ser de una forma distinta cuando se ve sometido a una crisis, sino que revela lo que realmente hay en él cuando se presenta la oportunidad. Y por eso es tan importante que entonces prestemos atención a cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser la forma en que ejerzamos fe durante periodos de crisis, de incertidumbre, y sobre todo cuando el temor generalizado lleva a muchas personas de una u otra forma a perder hasta la confianza en el mismo Señor. Y los desafíos que estamos mirando desde hace ya varios meses logran probar nuestra fe. Es ahí donde nosotros estamos demostrando ahora, en este contexto, cómo nos mantenemos fieles al Señor. Es en momentos como estos cuando valoramos la expresión de Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 13, donde Él dice: más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. También en Lucas capítulo 21, versículo 19, el Señor Jesús dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y realmente nos ha tocado vivir en momentos dramáticos de la historia, estos momentos que nos permiten sin saber si realmente somos fieles al Señor, si nuestra fe está bien fundamentada, si estamos pisando sobre terreno sólido, sobre la roca, o si apenas estamos pisando sobre arena movediza. Ahora podemos darnos cuenta. En momentos como estos cobran importancia en las palabras del salmista que dice en el Salmo 34, el Salmo 37, versículo 4. Él dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarnos en Jehová en medio de las situaciones adversas, concentrarnos en el Señor, en su promesa. Eso tiene un fruto sumamente importante y anhelado desde el punto de vista de cada uno de nosotros, porque por eso el salmista también dice en el Salmo 119 que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios y no hay para ellos tropiezo. Dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esa paz tan anhelada puede venir como resultado de que nosotros nos deleitemos en el Señor, de que nos concentremos en Él, no en desesperanza, no en temores, no en desasosiego, no en perder la confianza,
debemos definitivamente deleitarnos en las cosas del Señor. Hay en la Biblia, en uno de los libros del Antiguo Testamento, para ser específico, en el libro primero de los Reyes, capítulo 17, una historia que refleja lo que como hijos e hijas de Dios debe ser nuestra actitud y confianza en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis. Me estoy refiriendo a esta historia donde interviene el Señor en la vida de sus hijos e hijas fieles en medio de una situación muy adversa, en medio de una catástrofe que duró más de 3 años. En el libro primero de los Reyes, capítulo 17, y específicamente desde el versículo 8, encontramos a Elías protagonizando episodios donde él representa a un gran grupo de hijos e hijas de Dios que se habían mantenido fieles a la verdad, fieles en su confianza en el Señor. Hubo un momento, debido a la crisis generalizada, que la apostasía también cundió por todas partes, al punto que el propio profeta Elías llegó a pensar que solo él se mantenía fiel al Señor, solo él, decía, solo he quedado yo, pero el Señor le dijo, no, aunque no puedas verlo, aunque no te percates de ello, yo estoy al control y me he reservado 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios tenía un pueblo fiel, tenía un remanente, el cual era objeto de su misericordia, aún durante ese periodo de crisis. Y lo que ocurre con Elías es solo un ejemplo de lo que estaba ocurriendo con todos los demás hijos e hijas de Dios que se mantuvieron fieles en esa circunstancia. Elías, como podemos ver en este relato, repito, libro primero de los Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8, Elías realmente en medio de la crisis estaba estable, estaba disfrutando de provisión divina. Dice la palabra en el relato allí que a cierta hora de la mañana llegaban los cuervos y a cierta hora de la tarde regresaban otra vez los cuervos trayéndole comida al profeta Elías. Y estos cuervos que venían hacia él tenían tanta puntualidad que parecían esos aviones que llegan y salen de las terminales aeroportuarias llevando y trayendo provisiones. Era, por así decirlo, una especie de empresa de transporte que Dios estaba utilizando, de transporte aéreo, que le traía la comida a este siervo de Dios en momentos, en horarios específicos del día. Pero no solo Elías, repito, porque Elías era solo el más destacado entre los siervos fieles que el Señor tenía en ese momento difícil, en ese momento de crisis, de aprehensión, que vivían producto de los 3 años y medio de sequía que se produjeron en la tierra durante esos días. Había un gran grupo de personas que también estaban recibiendo una provisión en el libro primero de los Reyes, pero ahora en el capítulo 19, versículo 18, capítulo 19 de este mismo libro, pero en el versículo 18, habla allí acerca de lo que hizo un profeta de Dios con un grupo de siervos, con un grupo de profetas, los cuales él también sustentó. Dios lo utilizó a él para este grupo. Dice, pues sucedió que cuando Jezabel, la reina, la malvada, la que junto a Acab había provocado el desvío del pueblo en el plano espiritual, dice, cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y allí durante todo ese tiempo los sustentó con pan y agua. Le llevó también provisión divina. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Así lo dicen los versículos 5 y 6 del capítulo 17 de este libro primero de los Reyes. Hizo conforme a la palabra de Jehová. Se destacan expresiones como esta que hablan acerca de un siervo obediente, la obediencia a los mandamientos del Altísimo. Y él fue, dice, y habitó junto al arroyo Querib, que está al frente del Jordán. Y los cuervos allí le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Algunos estudiosos de la Biblia, algunos teólogos infieren de que podría esta provisión que los cuervos traían hasta donde Elías, posiblemente iban y la tomaban de la cocina o del comedor cuando estaba en preparación de la casa del rey Acab, allí, y que tomaba de allí lo mejor y lo traía al siervo Elías. Pudiera ser
Sin embargo, Dios no necesita de algo preexistente para producir un milagro como el de que los cuervos, estas aves, vinieran con esa frecuencia, con esa regularidad, todos los días en horarios específicos a traerle esta provisión de alimento para este hijo de Dios. Así que en el versículo 7 luego nos dice, llegó el momento que vino la prueba. En medio de la provisión divina, durante esa crisis e incertidumbre generalizada, producto de la sequía en la tierra que duró 3 años y medio, eso es mucho. Todos los que conocemos el trabajo en la tierra, la agricultura, la agropecuaria, sabemos cómo el agua es un elemento esencial para toda la producción y para el sustento de la vida misma, tanto de las plantas, de los animales y del propio ser humano. Así que cuando ya hay una sequía que pasa de unos 4, 5, 6 meses, la cosa es catastrófica. Aún en países como el nuestro, en la línea noroeste, cuando hay periodos de sequía de unos 3, 4, 5, 6 meses, vemos los reportes en las noticias como una gran cantidad de ganado vacuno de manera especial mueren en esa zona del país casi cada año. Es lamentable. Y eso producto de la sequía, pero esta sequía de la que estamos hablando, esa catástrofe que produjo esa gran necesidad en la tierra, no duró 6 meses, que ya es algo extremo aquí, ni un año, 3 años y medio. Así que allí también llegó el momento que vino la prueba para este siervo de Dios, para el profeta Elías, y dice el verso 7, que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Así que de manera natural se secó. Pudo el Señor provocar también un milagro y que uno de los afluentes para este arroyo, uno de los manantiales, continuara fluyendo agua, proveyéndola para él, pero Dios permitió la prueba, porque en algún momento, en medio de la provisión divina, vendrán momentos de prueba. Son los pequeños exámenes que en la carrera de la vida cristiana el Señor permite en nuestra vida para que ante el universo celestial demostremos nuestra fidelidad a Dios. Nada es casual. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer en los lugares celestiales por medio de la iglesia. Lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto sobre las inteligencias celestiales. Tanto así que usted puede recordar, si ha leído el relato de Abraham, cuando fue llevado para que virtualmente ofreciera a su hijo, cuando llegó la hora cero al levantar el cuchillo, o el ángel le dice, detente, no le hagas nada al muchacho, porque ya conozco que temes a Jehová. O sea, le estaba diciendo, ya me convenciste. Era en representación realmente de las huestes angelicales que le estaba diciendo esto. Ya conozco, ya me convenciste realmente de que temes a Jehová. Significa esto que la actitud, la vida, el testimonio de Abraham antes de eso había despertado dudas en las inteligencias celestiales. Recuerde que los redimidos del Señor iremos a llenar las vacantes que quedaron cuando Lucifer y sus ángeles se rebelaron y fueron echados fuera. Así que aquellos que van a repoblar el cielo, de ellos no puede haber duda. Por eso nuestro testimonio tiene que ser visible. Por eso, aunque tengamos un buen corazón, el Señor espera que ese buen corazón dé frutos. Y por eso Él nunca nos ha dicho que alguien nos va a conocer por un buen corazón. Él dice que por sus frutos los conoceréis. Así que es importante, lo visible es sumamente importante. Y por eso a Abraham se le dijo así, ya conozco, ya no es necesario que siga porque ya estamos convencidos. Muchas veces las pruebas llegan con el mismo objetivo a nuestra vida para que mostremos nuestra fidelidad. Y ahora cuando se secó el arroyo, vino también palabra de Jehová a Elías. Él fue lo suficientemente paciente para esperar la voluntad de Dios, para esperar que el Señor le mostrara qué era lo que estaba ocurriendo. Así que vino palabra de Jehová a Elías diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí que yo allí, dice el Señor a Elías, he designado a una mujer viuda para que te sustente. Esta acción parece ser reticente. ¿Cómo es posible que el Señor designara a una viuda, una mujer necesitada, y además de su viudez tenía un hijo al que debía sustentar también? Los medios de producción no permitían, no facilitaban que la mujer en aquel tiempo pues tuviera alguna forma de ganarse la vida para sustentar a su hijo. Vivía mayormente de la caridad y de ciertas cosas que pudiesen
aparecer en el entorno familiar, pero era difícil. Y Dios le provee a una viuda y no dentro del pueblo de Israel, lo hace más allá de la tierra de Israel, fuera del entorno del pueblo de Dios. Interesante que cada uno de esos elementos lo percibamos como muestra de que cuando Dios va a actuar, lo hace a través de cualquier medio. Él es soberano, es dueño de todo y para Él no hay absolutamente nada imposible. Así que de manera interesante Dios lo manda a Elías esta vez a Sarepta de Sidón y algo que llama poderosamente la atención, en esa tierra, en Sidón, a donde Dios lo envió, era la tierra donde reinaba el padre de Jezabel, nada más y nada menos. Jezabel era hija del rey de los Sidonios. Así que ahora lo envía directamente a la tierra de Sidón. Y así como Moisés, cuando nació, fue llevado por el Señor de manera providencial para que lo criara con todo y más de lo que necesitaba. El mismo que quería matar a los niños, Faraón. Y así Dios demostró su soberanía. Cuando Dios quiere, no hay nadie que pueda oponerse a su voluntad. Y la verdad es que al final el profeta de Dios, como vamos a ver, va a terminar él siendo el que Dios lo utilice para sustentar a la viuda, a su hijo, pero Dios lo envía allí de una manera interesante. Este episodio es tan memorable en la historia sagrada que siglos después, alrededor de unos 9 siglos después, durante el ministerio terrenal de Cristo, el Señor Jesús recuerda este episodio para motivar la fe de quienes le estaban escuchando. Y en Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26, el Señor Jesús dice, verdaderamente, ciertamente, había muchas viudas en Israel, en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo como resultado mucha hambre en toda la tierra. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas que estaban en Israel, en el pueblo de Dios, sino a una de Sarepta, cerca de Sidón. Interesante. Eso también tiene una gran enseñanza para nosotros. Nos está recordando que podemos ser pasados por alto, aunque tengamos necesidad dentro del pueblo de Dios, si no ejercemos la fe necesaria para que Dios vaya y coloque a nuestro encuentro la persona que será el canal de bendición mediante el cual Dios glorificará su nombre y cumplirá su promesa con sus hijos e hijas fieles. Así que Elías definitivamente se levantó, dice la palabra, fue a Sarepta de Sidón, y cuando llegó a la puerta de la ciudad apenas, he aquí que una mujer viuda allí estaba recogiendo leña. Dios provocó el encuentro de manera providencial y él la reconoció como viuda inmediatamente por su ropa, sus atuendos. En aquel tiempo era característico un tipo de duelo especial, un tipo de indumentaria particular para las viudas. Cada persona era bien definida, bien delimitada, para que el respeto merecido a cada uno en sus diferentes situaciones se tomara en cuenta. En muchos aspectos estaba muy organizada esa sociedad antigua. Y también entonces ahora vemos que cuando Elías se dirige a ella, ella también reconoce a Elías como un varón de Dios. Elías le dice, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Era un pedido grande, un regalo enorme en un tiempo de sequía, un vaso de agua para que beba a un extraño. Sin embargo, ella se levantó y fue a buscar este vaso de agua y mientras ella iba a buscarle el agua, él también le dice en la parte final del versículo 10, por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ya ahora era una milla extra lo que tendría que recorrer esta mujer, pero ella respondió, vive Jehová tu Dios. Note que ella lo identificó. También el profeta de Dios, el Hijo de Dios, se distingue aún en su exterior. Eso es importante. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, le dice ella, en una tinaja y un poco de aceite en la botella. Vean lo interesante. Ella lo reconoció y ella no ocultó lo poco que tenía. Hay personas que cuando tienen poco sencillamente dicen no tengo nada, pero dice sí tengo un poco allí. Reconoce aún en lo poco que te puede quedar, en lo poco que ves, reconoce que hay una provisión de Dios allí.
agradece por eso poco. Recuerda que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Que somos puestos a prueba aquí en este mundo para ver si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Y es allí en donde entonces contemplamos otro detalle interesante de esa descripción, cuando ella le dice que no tenía, que tan solo esto poco. Había aprendido a conformarse, a valorar lo poco o lo mucho. Eso resalta en el relato. Nos hace recordar lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Y me gusta mucho cómo dice la versión Dios habla hoy, cómo rinde este pasaje de una manera tan llana y sencilla de entender. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque yo esté necesitado, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé también vivir en la abundancia. He aprendido, aquí está el secreto, no es algo que usted de manera natural lo va a percibir de esa manera. Es algo que se aprende en la escuela de Cristo. Por naturaleza humana, nos atemorizamos, entramos en incertidumbre cuando no sentimos que está seguro el sustento, cuando no sabemos de dónde se va a obtener lo de mañana o de la próxima semana, entramos a veces en pánico. Pero es algo que se aprende. Él dice, he aprendido, y se aprende en la escuela del gran maestro, que es Cristo Jesús. He aprendido a contentarme. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, dice. Lo mismo estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Y mire cómo termina en el versículo 13, una promesa muy conocida, pero en esta versión, de qué manera tan interesante se escucha. Dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. A todo. Miren qué contexto se encuentra esa promesa que posiblemente la hemos acuñado, la hemos tomado para fortalecernos en diferentes instantes, justamente para situaciones adversas de necesidad, es donde tiene una aplicación primaria. Y Dios ahora, como sabemos, le va a proveer a Elías de una manera muy extraña y paradójica, porque Dios va a usar como un canal para llevarle la bendición a la mujer, a alguien que llega pidiéndole, no a alguien que llega diciéndole, aquí te envió el Señor, mire este regalo de parte del Señor. No, no le va a decir así. Simplemente llega pidiéndole, dame un poco de agua, es más, tráeme también un poco de pan. Reconocer al instrumento con el que Dios desea bendecirnos, que muchas veces no llegará ofreciendo, sino solicitando, sumamente importante. Dios usa medios extraordinarios, mecanismos que son extraños. Por eso donde el ser humano no ve una salida para su necesidad, para su problema, para su adversidad, para su incertidumbre, Dios tiene miles de puertas que puede abrir y todas ellas para sorprendernos y darnos a entender de que Él está al control y que solo Él merece la honra y la gloria. En el versículo 13 de este relato, dice que entonces Elías le dijo a ella, mira, aunque es poco lo que queda, no tengas temor, no temas. Ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero, como siervo de Dios, como varón de Dios, Elías, que estaba allí representando la causa de Dios, ella podía demostrar mediante ese acto de fe que estaba colocando a Dios en primer lugar. Y es que cuando colocamos a Dios en primer lugar, aún en medio de la necesidad, cuando le damos lo de Dios primero, indefectiblemente todo lo demás vendrá por añadidura. Recuerda que los momentos de prueba en los hijos e hijas de Dios no son casuales, no son fortuitos, no vienen al azar, responden a un orden que Dios ha establecido. Para una vez superemos la prueba, que se espera que no la reprobemos, sino que la aprobemos en el nombre de Cristo Jesús, entonces las puertas se abran. Entonces Elías le dijo así, no tengas temor, ve y prepara como has dicho, pero hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después hará para ti y para tu hijo. Recuerde que cuando colocamos a Dios en primer lugar, las cosas de Dios resultan en una forma extraordinaria. Dios nunca falla, no tenga temor de colocar a Dios en primer lugar, de dar a Dios lo que corresponde, no tenga ningún temor. De hecho, esa es su garantía de que Dios no le pasará por alto, como ocurrió en Israel, dice Jesús, en los días de Elías.
Había muchas viudas en Israel, pero a ninguna fue enviado el profeta Elías con esa tremenda provisión, con ese gran milagro de parte de Dios, sino a una viuda Sarepta de Sidón. Ella iba a ejercer fe, y cuando se trata de la fe, Dios no tiene miramientos. Y entonces dice la palabra, definitivamente, que esta mujer respondió en forma positiva. Pero quiero destacar el hecho de que Dios siempre es fiel. Note cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Note que Dios es fiel en toda circunstancia, pero se manifiesta con su bondad y su misericordia para los que le temen y para los que honran su nombre. Las promesas de Dios son condicionales. Si haces esto, entonces aquello. Son condicionales, y cuando cumplimos con la condición, tenemos toda la moral de reclamar entonces la bendición del Todopoderoso. En el verso 14 dice, hablándole Elías a esta mujer viuda, le dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará. Eso que dijiste que es poco, que queda ahí en la despensa, en el refrigerador, eso no se acabará. Tú vas a cumplir como la viuda, esta viuda de Sarepta, colocando a Dios en primer lugar, entonces olvídate. La provisión que está allí no se acabará. El aceite que esté en la botella, que está en el recipiente, no faltará hasta el día en que Jehová dé la lluvia sobre la tierra, hasta que de nuevo recuperes el empleo, hasta que de nuevo todo vuelva a la normalidad y las ayudas que recibían fluyan, hasta que de nuevo puedas recibir otra vez las remesas que te llegaban del exterior, que se interrumpieron a raíz de todo esto, hasta que de nuevo todo se instale de manera normal. Dios, durante ese periodo de crisis e incertidumbre, Él quiere estar contigo. Y su compromiso es con sus hijos e hijas fieles. Eso es lo que nos dice la palabra. El enemigo quisiera de alguna manera nublar nuestros sentidos, que no percibamos lo que el Señor nos está diciendo e indicando a través de esta historia, de esta gran experiencia, porque en momentos de prueba es cuando demostramos realmente la calidad de nuestra fe, de nuestra fidelidad, y es cuando necesitamos depender por completo del Altísimo, sumamente importante. En todo momento, no importa la circunstancia, debemos ser fieles a aquel que vive y reina para siempre, fieles al Dios de Israel, fieles al Todopoderoso. La harina de la tinaja no se te acabará, mi hermano y hermana. El aceite de la botella no te faltará, mi amigo y hermano, hasta el día en que Jehová dé de nuevo la lluvia sobre toda la tierra. En todo momento confiemos en el Señor. A veces tenemos necesidades, como lo dijo Pablo, pero también él dijo, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me da la fuerza para ello. Quiero que tengas como resolución durante estos días y los días por venir, mientras todo retorna a su normalidad, que tengas en cuenta los siguientes elementos. Número uno, que nuestras necesidades no nos lleven a pecar contra Dios. Por necesidad es cuando más necesitamos aferrarnos al Señor y serle fieles. Número dos, que nuestras necesidades de ninguna manera nos lleven a hurtar y de esa forma perder la bendición prometida. Hurtar al Señor o hurtar al prójimo. Número tres, que nuestras necesidades no nos lleven a perder nuestra dignidad. Número 5, que nuestras necesidades no nos hagan olvidar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, donde el apóstol dice, estoy seguro, estoy claro, estoy cierto, que las aflicciones del tiempo presente, que la situación generada por el COVID-19, que la situación generada por esta pandemia, ni se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso no perdamos nuestra fe, la cual tendrá un gran galardón. No perdamos nuestra confianza, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo. Cuando la necesidad del mundo era mayor, era espiritual, estaban condenados a muerte y Dios lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Por lo cual, dice el apóstol Pablo, y podemos decir también nosotros hoy,
Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esa promesa se cumple en tu vida, que nadie ni nada te separe del amor de Dios, que te aferres a Él, que tu fidelidad a Él sea incuestionable, que tu fidelidad a Él sea a toda prueba y puedas escuchar por la fe que te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Dios te bendiga, hermanos y hermanas, y les haga confirmar su fe. Una fe a prueba aún en los momentos de crisis, una fe a prueba aún en los momentos de necesidad. Y bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que cuando su Señor regrese le encuentre haciendo así. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Quiero invitarte en este momento a orar, pidiendo la bendición especial de Dios, pidiendo al Señor que siga guiando nuestras vidas y que nos dé la oportunidad de demostrar ante las inteligencias celestiales cuán fieles podemos ser aún en momentos de crisis. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque las cosas que antes se escribieron, dijo el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y eso se revive hoy en nuestras vidas, se fortalece nuestra fe y podemos en tu nombre seguir hacia adelante sin mirar atrás, confiando en tu poder y confiando en tus provisiones en momentos de crisis, de necesidad, de incertidumbre. Que tu bendición descanse sobre cada amigo, cada hermano y hermana que se ha conectado a este culto virtual. Que tú visites cada hogar y tú puedas suplir de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, pero que su fidelidad no esté en entredicho, sino que demuestren fidelidad al cielo y el cielo siga comprometido con hacerles provisiones hasta que sobre y abunde. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Te pongo en tus manos por la fe en esta oración intercesora. Cada miembro de la iglesia, el regalo de Dios, cada miembro de este ministerio, cada dirigente, a su pastor, bendíceles grandemente y permite que nueva vez volvamos a encontrarnos en paz y plena salud. Lo rogamos en el nombre de Jesús.